Dios le bendiga a todos, hermanos. Quiero que vean lo que está sucediendo en Venezuela, en el pueblo evangélico. Parece ser que muchos pastores evangélicos no conocen la historia del cristianismo y están repitiendo, reeditando la historia. Observen esto. Yo soy un pastor también, el pastor mayor de Venezuela. Si revisamos la historia, Constantino, el emperador romano, se consideraba el pontífice maximus, el máximo pontífice de los paganos. Todas las religiones paganas lo veían a él como lo más grande en representación de la religión. Cuando el cristianismo hace su aparición y Constantino los llama, porque ya había muchos cristianos, estaban en todas partes, en todo lugar, Constantino le hace favores a ellos y la iglesia, el grupo de obispos que estaban en el concilio de Nicea, le reconocen a él como Pontífice Maximus también, pasando el cristianismo a ser una religión sumada a las tantas religiones paganas que había. Ahora fíjense, tenemos a nuestro presidente que declarándose el mismo como el pastor Maximus. Es interesante, pero sigamos observando esta declaración. Hemos logrado beneficiar 2.500 iglesias con mejoras y mantenimiento en la infraestructura en el plan del buen pastor. Ahora observen que el pastor Maximus está beneficiando a las iglesias evangélicas para la construcción de sus templos, para ayudarlos, para ponerlos más bonitos, tal cual como el famoso pontífice máximo de la Iglesia Católica, de lo que después fue la Iglesia Católica, Constantino hizo con ellos, los favoreció. Constantino favoreció a la Iglesia, quitándole muchos templos a los paganos para dárselo a los cristianos, ayudándole a construir sus templos, el Estado interviniendo en las decisiones de la Iglesia. Los evangélicos nos hemos caracterizado que nosotros mismos levantamos nuestros templos, nosotros mismos satisfacemos nuestras propias necesidades como cuerpo de Cristo. Pero la constante es que los gobernantes siempre han querido corromper esta característica, esta singularidad del cuerpo de Cristo, como este personaje Maximus está haciendo ahora con la iglesia venezolana. Hemos intervenido de manera profunda con la misión Venezuela Bella, 1.245 templos. Observen que dice, hemos intervenido. Se reconoce que es un factor extraño de la iglesia en las decisiones, en la vida del cuerpo de Cristo. El Estado venezolano está interviniendo como cuerpo extraño dentro de los regenerados, dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta violación, esos pastores que aplauden y con mucha alegría, mucho jolgorio, no se dan cuenta el daño que esa intervención profana está haciendo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Igualmente hemos censado para la protección social, que debe ser cada vez más efectiva, el apoyo social
a 13.915 pastores y pastoras de Venezuela para apoyarlos, ayudarlos, acompañarlos. Volviendo a Constantino, Constantino liberó a los pastores, a los religiosos cristianos, del servicio militar obligatorio. Los liberó de impuestos, favoreció a los ministros religiosos de aquellas iglesias en cierne que el cristianismo estaba tomando forma para favorecerlos. Nada se da a cambio de nada, menos viniendo de manos de los impíos. ¿Qué pedía Constantino a cambio? Obviamente pedía que el pueblo cristiano ayudara a que el imperio no se dividiera, al imperio romano que estaba siendo fracturado, que esa unión que había en la iglesia sea el cemento, sea el pegamento de aquel imperio fracturado. Entonces la iglesia fue usada como un instrumento político de cohesión en la división del imperio. Constantino no creía lo que creían los cristianos, él siguió siendo un pagano. Él todavía era sumo pontífice de todas las otras religiones, como lo es nuestro pastor Maximus, que ha sido declarado. Entonces vemos cómo la corrupción inmoral a los pastores está ocurriendo hoy en Venezuela exactamente igual como en los tiempos del gran emperador Constantino, sumo pontífice de todas las religiones. Hemos avanzado en planes sociales que hay que incrementar. ¿Cómo? El registro de las iglesias. Por eso yo ordeno hoy, en esta celebración especial, en nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ordeno la ejecución de un nuevo plan, el plan Mi Iglesia Bien Equipada, como un método de restauración y embellecimiento de templos, iglesias, casas parroquiales, para que los feligreses cuenten con espacios dignos donde puedan desarrollar su fe. No solamente beneficios sociales a los pastores, sino artículos para la iglesia bien equipada. ¿A qué le llama o qué le han dicho a él que es lo que las iglesias necesitan? Bueno, necesitan instrumentos musicales, necesitan micrófonos, plantas de sonido, luces de colores, escarcha, anime. A eso a él le llama una iglesia bien equipada. La escritura dice que por un mendrugo de pan prevaricará el hombre. Por un objeto que tiene un periodo de caducidad, un plato de lentejas, la iglesia está negociando su primogenitura. La iglesia, ese grupo, porque eso no es la iglesia, esa gente que está reunida ahí, que estuvo reunida ahí y aplaudiendo, y todas esas pastoras y apóstoles y todo eso no es la iglesia evangélica. Ellos no nos representan a nosotros, los cristianos históricos, los que nuestra cabeza es Jesucristo. Y dentro de la iglesia no hay personas no regeneradas. No intervienen esas personas dentro de las decisiones ni de los beneficios de la iglesia. Bueno, por este plato de lenteja hay aplausos, hay aleluyas y hay alabanzas, porque para este pontífice o este pastor Maximus que tenemos, piensa que lo que la iglesia necesita para glorificar al Señor
son guitarritas, tamborcitos y todas estas cosas. Ese es el concepto que ellos tienen, que estos evangélicos le han dado a él, que es lo que nosotros necesitamos. Yo soy David y llevo la onda contra Goliat. No conforme con ser, con considerarse el sumo pontífice, el pastor Maximus, ahora se declara ser David, el ungido de Dios. David no mata a Goliat porque sabía manejar la onda. David mata a Goliat porque fue elegido por Dios para que tuviera un ministerio especial en el pueblo de Israel, que pudiera mantener el pueblo de Israel en vida, en vivo. Y Dios elige a aquel pastorcito, y no por sus dotes, sino por gracia de Dios, para que eliminara a Goliat. El compararse con David, sacándolo de la connotación de que Goliat es en los Estados Unidos y todas esas loqueras, el compararse con David está buscando la manera de emular lo que fue David. No solamente mató a Goliat, de él salió una estirpe de personas de las cuales iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Él entonces, al usar a David, se está encumbrando. Ahora, es importante que él sepa que ese David que Dios escogió, él se apartó de los caminos del Señor, y eso trajo consecuencias graves en su reinado. Él fue guerrero, se ganó muchos enemigos y mantuvo el reino a fuerza de espada y de violencia. Su mal ejemplo como persona en el asunto de la violación de la esposa de Potifar y el asesinato de Potifar para tapar su pecado. Eso trajo una consecuencia catastrófica en su reinado. El identificarse con David no implica identificarse con una parte de David, sino con todo David. Después de David vino Salomón, pero Salomón mantuvo su reinado políticamente usando el sexo como herramienta pacificadora, teniendo matrimonios con los vecinos para que no le hicieran guerra. Y al final de esa prosperidad de Salomón, su reino cae, su reino se divide, debido a que la corrupción que venía desde el rey David la continuó Salomón, y el reino se fracturó y se perdió el linaje de David hasta el sol de hoy. Israel, ese linaje de la carne de David, nunca lo tuvo. El linaje de David que viene es nuestro Señor Jesucristo, que hace un nuevo reino que no es de este mundo. Contrario a lo que dijo el famoso Chávez, de que, parafraseando lo que dijo, que a veces ustedes escucharon que Cristo dijo que mi reino no es de este mundo, pero yo les digo que sí es de este mundo. Eso lo dijo, eso está en la red. Entonces, ahora no solamente se identifica como el sumo pontífice, el sumo pastor, ahora es David. Y como David, él se considera el heredero del trono. Pero como David, es posible que tenga el mismo destino, lo que él gobernó.
como fue la fractura de Israel, que nunca se recuperó. Muy respetado presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Dos cosas. La primera, la gente que se reunió con usted no es el pueblo evangélico, porque no tiene la fe del pueblo evangélico, no tiene la práctica religiosa del pueblo evangélico, no tiene la cultura del pueblo evangélico, no tiene los ideales del pueblo evangélico, ni tiene la fe, la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo que practicamos los evangélicos. Y número dos, por favor, se le pide no corrompa a la iglesia cristiana con dádivas, con regalos, con negocios, contratos. La iglesia y el Estado deben estar separados. Así como usted ha dicho, y el difunto presidente Chávez dijo, que el cura no debe hablar de política, sino que debe irse a lo suyo. Los políticos no deben hablar de religión. Un dicho venezolano dice, lo que es del cura va para la iglesia. Podríamos decir, lo que es de los políticos o lo que es de la política de Estado va al Estado, no va a la iglesia. Entonces, encarecidamente le pedimos esas dos cosas. Primero, que identifique a esas personas como otro pueblo, que no es el pueblo evangélico. Y segundo, el gran favor. Por favor, no intente corrompernos con dádivas. No la necesitamos. En Cristo estamos completos. No nos hace falta absolutamente nada fuera de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga y me lo guarde.